del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Acá estamos, sí, con la celeste y blanca. ¿Empezamos a sentir que estamos en el Mundial o no estamos en el Mundial? Estábamos en el Mundial. Mi nombre es Analía Argento. Hoy me acompañan con la 10 Martín Piqué y Javier Leikowicz. Esto es Doble Fondo. Donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Después vamos a discutir de las ubicaciones de cada uno en la cancha, pero arrancamos este programa, que es martes, ayer fue feriado, no estuvimos al aire, y vamos a decirle gracias a Tati. Gracias a Tati, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea, fundadora, y en ella a cada una de las madres, a cada una de las abuelas, y también a los padres y familiares que estuvieron detrás, porque
muchas veces las mujeres van adelante, las madres y las abuelas fueron adelante, pero mientras tanto los padres y los abuelos estaban sosteniendo a esas mujeres, acompañándolas o trabajando para que ellas pudieran ir a buscar a sus hijos. Hay un libro muy bueno de Editorial Marea que se llama Padres de Plaza de Mayo, justamente, porque algunas mujeres eran amas de casa, otras tenían alguna profesión, muchas, como Estela de Carlotto o como el caso de Tati, eran docentes. Tati falleció a los 96 años y su despedida fue tal como ella la planeó. Sí, claro, a los 45 años tuvo que salir a buscar a su hijo Alejandro Almeida, que desapareció el 17 de junio de 1975. Fíjense, ¿no? Se cumpliría un aniversario en esta semana. Cuando desapareció, su mamá se enteró que él militaba en el ERP, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque no tenía ni idea, Tati, de lo que era eso. Una vez le preguntó a Alejandro por una estrella que había dibujado y le preguntó si era la estrella de David. Y le dijo, no, es del ERP. Y ella no entendió. Él estudiaba medicina y, bueno, se despidió de ella diciéndole que al otro día no iba a ir a trabajar porque tenía un examen, iba a estudiar. Cuando ella se levantó a la mañana descubrió que su hijo no había ido a dormir. Desde entonces lo buscó hasta su muerte. Lo buscó como tantas otras mujeres, familiares, hermanos, como hijos. Los hijos también. Algunos eran adolescentes, otros niños, otros recién nacidos, otros bebés robados, que siguen buscando saber la verdad. Y les repito esto de que Tati pensó todo. Claro, tantos años de lucha, tantos años de buscar, tantos años de organizar a otros, la hicieron dejar todo planificado. Ella dijo que quería que el día que se fuera la velaran en Foetra, en el gremio, que es un lugar donde le festejaron muchas veces su cumpleaños, y además porque es un lugar de trabajadores. También había dicho a cajón cerrado, porque eso de que la veamos ahí no le gustaba. Pidió sí que le pusieran una linda foto, y tuvo todo eso, en Foetra, cajón cerrado, una linda foto, y mucha gente. Cuando le preguntaban cómo querría que la recuerden, ella dijo, o decía, que le dicen que era un faro, y ella repetía que todas las madres son un faro. Y sí, todas las madres de Plaza de Mayo son un faro, porque tuvieron que salir a buscar a sus hijos en el medio de la dictadura, en el caso de ella antes de la dictadura, enfrentarse a lo peor. En su caso ella era hija de militar, familiares, hermanos militares tenía, y tuvo la posibilidad incluso de ir a ver a Arguindegui. Y cuando le preguntó, le dijo, como a muchas les pasó en las iglesias, con obispos o con funcionarios de la dictadura, Arguindegui le dijo, no podemos hacer nada. La culpa es de los peronistas, agregó, ¿no? Alejandro le decía a Tati que era gorila, porque claro, ella era de una familia gorila, pero a los 45 años se enfrentó a otra realidad, empezó a buscar a su hijo, descubrió una libreta, descubrió que su hijo escribía poesías y conoció a otro Alejandro, a ese Alejandro que desapareció, que se lo llevaron, y que ella buscaba, aunque sea, ya sabiendo que habría tenido un destino final, aunque sea los huesitos, para poder tocarlos y darse o darle una despedida. Vamos a escuchar, miren, montones de entrevistas, porque Tati Almeida sí era abierta, hablaba con todos, pedía que no le tuvieran miedo a la palabra militante, ahora que vuelve a ser estigmatizante militar por una idea. Escúchenla, búsquenla, léanla, escuchen. Nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad y justicia. Ojo, justicia legal, siempre legal. Jamás hemos tomado la justicia por mano propia. ¿Por qué memoria? Porque un pueblo que olvida corre peligro que se vuelva a repetir. Y verdad,
Queremos saber, Dios mío, qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos. ¿Dónde están sus restos? Es la crueldad más grande también que nos han hecho. Nosotros no hemos podido enterrarlos, no podemos llevarles una flor. Tenemos derecho a saber dónde están sus restos. Yo siempre digo que no me quiero ir sin por lo menos poder tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo las esperanzas. Se fue sin tocar los huesos de Alejandro, no perdió la esperanza, y eso es importante, porque hay poquitas madres y poquitas abuelas que quedan vivas, pero hay nietos, hay hijos y hay muchos argentinos que vamos a seguir buscando. A los nietos, que son los desaparecidos que pueden aparecer, y a los restos de Alejandro y de miles y miles más. Los que no negamos, los que decimos 30.000 como un número simbólico, puede ser, no sabemos si fueron 29.537, 29.928. ¿Cómo saber? Salvo que algún militar confiese y aparezca documentación. Pero vamos a seguir buscando, como sigue buscando el equipo argentino de antropología forense, como busca la justicia. Tati Almeida se sumó a Madres de Plaza de Mayo recién en los 80. ¿Por qué? Porque venía de una familia de militares y ella decía, van a pensar que yo me estoy infiltrando para averiguar. Está por salir la serie Azucena en Netflix. Préstenle atención. Otra cosa que dijo Tati, que la recuerden con la alegría de vivir. Entonces, memoria, verdad y justicia, justicia legal, alegría de vivir. Y además, yo agrego, ella decía, memoria, porque un pueblo que olvida corre el riesgo de volver a repetir su historia. Y en estos años, yo digo, un pueblo que niega va a repetir su historia. Y eso es lo que estamos enfrentando cuando dicen, cuando quieren revisar tanto que hizo la justicia. La justicia probó los crímenes de lesa humanidad, los vuelos de la muerte. Un pueblo no debe olvidar, un pueblo no debe negar. Y antes de arrancar el programa les comparto esta captura porque la hija de Tati Almeida contaba que Tati no quería flores. Tati pidió que no le llevaran coronas ni flores, algunos le llevaron, pero sí pidió que el equivalente al dinero que uno hubiera destinado a esa ofrenda floral se done a Madres de Plaza de Mayo que necesitan, y ustedes saben que este gobierno no ayuda a madres, no ayuda a las abuelas, así que si pueden ayudar a madres, si pueden ayudar a las abuelas, en el caso de madres, entren a la página Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, LF, Madres de Plaza de Mayo, lf.org.ar/apoyo a las madres. Ingresen a la página y ahí lo van a encontrar, siguen las indicaciones, pueden donar desde Argentina o desde cualquier lugar del país, porque no olvidamos, no negamos y vamos a seguir buscando. El periodista. Salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. No estamos en modo mundial más o menos, porque acá hubo alguien que puso el televisor en Francia. ¿Cuánto va? 0-0. Francia-Senegal. Francia-Senegal. Una colonia francesa, Senegal. Sí, son los de pantaloncito verde, ¿no? Claramente. Claramente, sí. Y lo único que... Francia es una de las selecciones que más personas, más jugadores no nacidos en su país tiene, ¿no? Sí. Sí. El otro día escuchaba que 1 de cada 4 jugadores del Mundial juega para una selección de un país donde vive, pero no donde, donde nació. El otro día jugó, ahora no recuerdo si fue Suecia-Túnez. ¿Fue Suecia-Túnez? Suecia-Túnez, y el primer gol de Suecia lo hizo un hijo de tunecinos. Mirá. Muy doloroso ponerse en esa situación. No lo gritó. Y después Suecia
le propinó muchos más goles. En el caso de Francia hay una cuestión hasta de seguridad nacional, les cuento. Para los hijos de marroquíes, hijos de argelinos. Zinedine Zidane, por ejemplo, Bueno, es hijo de argelinos. Y el hijo de Zidane que va a jugar hoy con Argelia. Es el arquero de Argelia. Contra la Argentina. Sí, sí. ¿El hijo de Zidane es el arquero de Argelia? Claro. Sí. Ah, mira. Y Zidane jugó para Francia. Obviamente que hubo una guerra entre Argelia y Francia por la Claro. liberación del territorio francés Argelia. argelino que estaba tomado por Francia. No, digo esto que es una cuestión de seguridad nacional porque una vez un presidente de derecha francés, Sarkozy, definió a los hijos de los inmigrantes, muchos franceses negros o árabes, pero que son franceses, como escoria. Hay una cuestión de que a pesar de haber nacido en Francia, sienten como que no les reconocen los derechos de la ciudadanía, de la plena ciudadanía francesa en el país de la tradición republicana, de la Revolución Francesa, de Claro. la igualdad de derechos, etcétera, ¿no? 0-0, Francia-Senegal. ¿Dónde van a ver el partido esta noche? En casa. En casa. Tranqui. Sí. En casa, en casa. ¿Menú? Pastel de papa. Ah, menú por lo que normal, sí, digamos. sí, sí. Ah, Bueno, con un poquito de onda también. Claro. El plato preferido del general Perón. ¿Ah, Pastel sí? de papas. Sí. Sí. Yo comí A mí me pastel de encanta. papas el domingo. No, yo no sé todavía el menú. Ah. Espero que lo pueda digerir fácilmente. Lo único Vos que decís. sí. Bueno, ya que estamos, les digo, pueden venir al Café de los Patriotas. Estamos organizando algo para los próximos partidos porque Sí. el lunes que viene. El lunes que viene, que es en la previa, podemos. ¿Con quién juega después? ¿Con Austria o con Jordania, Argentina? Con Austria. Bueno. Con Austria, mirá. Sí, sí. Bueno, juega Argentina, miralo en los Patriotas. Hoy el partido es a las 22, Argentina-Argelia. Ay, pero, uy, che, si golea Argentina te vas mamado. No toquemos madera. Nunca hay que No, decir. goles de- Nunca hay que decir que Argentina va. Mirá los españoles. sí. Estaban contando los goles que le iban a hacer a Bueno. Cabo Verde y empataron 0-0. Igual, escúchame, con un gol, un 1-0, yo me conformo porque promo salón 2x1 en tragos, con cada gol argentino. Sí. Muy En bueno. el salón. Después, una grande de mozzarella con 2 porciones de fainá, 23.000 pesos. Che, yo ahora cuando me vaya me paso a encargar la pizza. Me la llevo después, salgo del canal, la busco. Y la más, mira, la promo 4 es una musa grande más una napo grande, 48.000. No llegás vos con la pizza si te la llevás. No. No te llega, no te llega. Bueno, reservas al 11 53 22 67 69. Ahí están en pantalla las promos. Venite, porque por ahí estás solo. Y si estoy acá solo en mi casa, sola. Te venís a los Patriotas y te abrazás con el de al lado. ¿no? Sí, está bueno. Aparte la promo. ¿Tienen experiencia en mundiales de haberlo visto en espacios públicos? Espacios. Así, bares, Partidos al de aire Argentina. libre. Sí, los que importan, los de Argentina. Argentina. Cuando se te paraliza el corazón. No, o sea, he visto mucho con grandes juntadas de amigos, entre ellos la final contra Francia, Mirá. pero no en lugares, siempre como en casas, digamos, no en lugares así públicos. Yo vi un partido. Mirá, estuve una vez por trabajo en Alemania y fui un día y medio a París y vi un partido en la pantalla de la Torre Eiffel. ¿De Argentina? Sí, pero. Decime que Thomas ganamos. Solari, ni me no, ¿sabes que no me acuerdo? Claro. ¿Y dónde era? Era en Alemania. ¿Y en qué año fue esto? ¿Y 2010? ¿Dónde fue? 2010 Sudáfrica. Sudáfrica. Ah, Sí, ahí el está. mundial de Diego, director técnico. Ah, Sí. Sudáfrica. Yo vi la Ahí final está. de Argentina-Alemania de Brasil 2014. Sí. En esa época estaba el gobierno de Cristina y había lo que se llamaba puntos de aliento. Que Ah. organizaba el gobierno nacional, creo que con YPF de sponsor también. Sí. Y había bastantes puntos de aliento por la ciudad de Buenos Aires, los emplazaba, los instalaba el gobierno nacional. Y el gobierno de la ciudad alguna vez hizo Y también, sí. bueno, este punto de aliento tenía alguna complejidad, se las voy a contar rápido. ¿Qué? Lo instalaron en el barrio 31, la Villa Sí. 31. En la Villa 31 viven muchos argentinos, muchos paraguayos y muchos peruanos. Te Empezó tocaba el partido. jugar en contra, sonaste. No, había muchos argentinos, muchos paraguayos, Sí. muchos peruanos, de todas las colectividades que viven ahí en el barrio Mujica. Hizo el gol Alemania y los paraguayos gritaron el gol de Alemania. No, Sí. hermanos. Y la situación se caldeó mucho en el barrio Mujica, no es que estabas Claro. en el obelisco. Sí. Y para colmo después se prendió fuego una casa. Y tuvieron que venir los bomberos. En el medio había hecho el gol Alemania. Fue, la verdad, una situación, una jornada tristísima, como No. dirían los Mirá vos. italianos. Bueno, ahora hay Yo- un FanFest en Palermo.
Ah, mira. Libertador y Sarmiento, que me dijeron que está bastante bueno, ¿eh? Yo no fui todavía, pero para ver por ahí partido Claro. así, Sí, neutral. Cuando Argentina jugó en Qatar, muchos turistas que estaban por Buenos Aires para registrar la pasión argentina durante el Claro. Mundial estuvieron ahí en esos puntos. Creo que Multitudinarios. creo que vamos a tener el móvil a la noche ahí, en el FanFest. Ah, sí. Ahora que sí, y Claro, y sí. es que es va a ser eso, bueno. ir a un bar a ver, viste, Claro. gente Claro, con la camiseta. Claro. Sí, sí. A ver, debe haber FanFest en todo el mundo, ¿no? Sí. Porque si estás viviendo en el extranjero y te juntás con argentinos, yo creo que te juntás más que si estuvieras Sí. acá. Bueno, acá. Claro, sale esa cosa más, Más- colectividad. No, claro, sí. re. Sí, por supuesto. Sí. Es como una suerte de volverte a sentir Claro. acompañado de los tuyos, ¿no? Claro. ¿Vieron algún partido? ¿Del Mundial? Sí. Sí, casi. Vi. Yo vi bastante. ¿le Sí, viste? No, vi bastantes. Sí. Vos Yo- hablás del Mundial Sí, sí, este. Sí. Ayer, por ejemplo, me vi entero Bélgica. Bélgica Mira. contra Egipto. Egipto. Yo vi el de Uruguay, que estuvo bastante El interesante. Uruguay ayer también. Hubo sí. nerviosismo. Sí. Yo vi la carrera de Colapinto. Ah, Bueno, bien. la Fórmula 1. Claro. Sí. Le aplicaron una sanción, estaba octavo, lo dejaron 10º, muchachos. Y el otro día a Gasly, que es su compañero, había salido tercero, lo habían sancionado, después le tuvieron que devolver los puntos. Me gusta que milites la Fórmula 1 incluso en este escenario tan adverso como es en pleno mundial. No, y Pero- lo peor fue que Antonelli, que ya había ganado, no me acuerdo si 4 o 5 carreras, La pistera argento. chicos, en las últimas vueltas se le paró el auto, venía peleando con su compañero, el primer puesto, se pasaban uno al otro, se le murió el auto Mirá vos. al pibe estrella. Una cuestión eléctrica de haber ¿Qué sido. sé yo? Sí. Se le paró así como se le acabó la batería. Claro. Decí que no es como otro, no rompió nada, porque ya he visto algunos. Bueno, pero estábamos octavos porque también abandonó Antonelli y no me acuerdo quién otro más abandonó. Pero bueno, igual también es una carrera de resistencia, es lo que haces y resistir. Claro. Bueno, juega Argentina y antes tenemos nosotros muchísima información. Un día en tu El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
La información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. 16:27 en la República Argentina, nuestra línea de WhatsApp, 11 22 34 96 72. En línea está el diputado nacional Oscar Sago. Hace poquito hablamos con él. Lo volvemos a molestar porque está el Congreso viendo si hay sesión o no, si puede avanzar una interpelación o una moción de censura contra Manuel Adorni. Oscar, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Analía? No es ninguna molestia. Bueno, pero sabemos que hoy todos los periodistas, o gran parte de los periodistas, lo estamos buscando porque dijo que preferiría que el presidente lo eche o le pida la renuncia. ¿Por qué? Porque el que trajo el borracho se lo tiene que llevar, como lo dijo un señor, dijo algo muy, estas palabras, esa misma palabra. La verdad que no me recuerdo ni quién fue el que dijo, pero la verdad que la acertó maravillosamente, que el que trajo el borracho se lo tiene que llevar. Y no pasarle la pelota al Congreso de la Nación para que el día de mañana, apenas sale una misión, que yo creo que igual no dan los números para una moción de censura, porque verdaderamente el oficialismo tiene 94 diputados y con eso no te alcanza, te la van a trabar permanentemente en el Congreso, no te alcanza para hacer la moción de censura. Sí, para una interpelación, quizás si vos juntas 129 votos y todo, pero verdaderamente me molestaría muchísimo que una vez que el Congreso se haga cargo y le pueda dar un paso al costado y que después nos acusen de que somos golpistas, destituyentes, porque ya los están diciendo algunos diputados que van del oficialismo a los medios de comunicación, dice que queremos destituir a Adorni porque después seguimos con Karina Milei, porque después seguimos con el ministro de Economía, porque después seguimos y por último el presidente. Entonces, como ya está esta estrategia, ya está agotada, y me parece que no hay que darle el gusto, hay que decirle, muchacho, el que trajo un borracho, que se lo lleve. Igual, y después que corra el canal que tiene que correr, si es en la justicia, todo, ya es un problema que no tiene nada que ver el Congreso de la Nación. Por eso nosotros discutimos la política y decimos, esto es la política. Bueno, y si después tiene problemas judiciales, viste cómo son. Nosotros no nos metemos en los poderes que no compete al Congreso de la Nación. Por lo menos lo que dicen desde Casa Rosada, habrá que ver si después se cumple o no, pero lo que dicen es que el presidente sigue sosteniendo a Manuel Adorni, que no lo va, que no le va a pedir la renuncia. En ese caso, entonces, si no hay moción de censura ni interpelación, seguirá siendo jefe de gabinete. Mira, el único dolor que voy a tener en ese caso es que la Argentina, de alguna manera u otra, va a atrasar. Nuevamente empieza a tener un atraso, porque si vos bien ves que la semana pasada tuvo el gobierno buenas noticias, inflación 2.1, riesgo país en baja, acuerdo con algunos organismos internacionales para poder continuar con algunos cambios como el swap y algunas que otras cuestiones, no las pudo dar. No pudo dar las buenas noticias que siempre fueron festejadas, que también las festejamos en algún caso nosotros, porque ¿quién quiere tener una inflación alta? ¿Quién quiere tener un riesgo país para que los organismos internacionales no bajen el pulgar? Creo que todos los argentinos queremos que nos vaya bien en ese sentido. Ahora, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, que era lo único que festejaba, no pudo festejar. Eso por el lado que me dolería a mí, que no podemos festejar los argentinos. Ahora, si vos me decís políticamente qué es lo que vos querés, que se quede, que traigan Esper nuevamente, que lo pongan en un organismo del Estado, que compitan el 2027 con Esper en la cabeza de lista en la provincia, con Adorni en la cabeza de lista en la capital, y nos enfrentaremos en la ciudad de Buenos Aires. Si hay un acompañamiento general, la verdad ya no entendería más nada. Cuando dice nos enfrentaremos, ¿está pensando en un nuevo Juntos por el Cambio, por ejemplo, en estar con el PRO, con algunos radicales, no sé? Mira, no sé, nosotros dialogamos con todos los sectores, dialogamos
de la misma manera que lo hicimos en el 2021, que dialogamos con sectores de la Libertad Avanza y creamos la Libertad Avanza, el Frente, después creamos un frente más amplio en el 2023, seguramente si hubo desvío de discursos, si hubo desvío de lo que veníamos a hacer, bueno, nosotros seguimos dialogando con otros sectores, seguimos dialogando con los sectores que para nosotros me parece que el rumbo tiene que ser el rumbo verdaderamente del cambio, pero el cambio es generalizado en todo, todos los gobiernos, recién hablaba con un colega de ustedes, todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas, siempre vamos a optar que todos los gobiernos tienen que ser las cosas positivas y no equivocarse. Bueno, hay equivocaciones, hay errores en todos los gobiernos, está lo bueno y está lo malo. Tenemos que tratar de que lo bueno enriquecerlo y que lo malo corregirlo y ver cómo podemos sacar a la Argentina de la gran crisis que está teniendo. Y cuando digo la gran crisis que bueno, hubo gobiernos que acertaron en el 50%, en el 80%, hubo gobiernos que se cayeron, gobiernos provinciales que les fue muy bien, otros que les fue muy mal. Bueno, creemos que entre todos siempre tenemos que colaborar para que a los argentinos le vaya mejor de lo que le está yendo, porque hay algunos que le fueron muy bien, otros que le fueron bien, y hay una gran mayoría que le fue mal. Bueno, tenemos que tratar que a los que le fueron mal le empezar una iniciativa para que le vaya bien. Y si después, como pasa siempre, a los que le fueron muy bien, ojalá que le vaya demasiado bien, y a los que le fueron excelente, que le vaya por encima de lo excelente. Esta es la Argentina que verdaderamente a veces nuestros abuelos decíamos, éramos pobres pero vivíamos felices, no nos faltaba para comer, quizás no teníamos lujo, no teníamos autos de lujo, no teníamos casa de lujo, pero había alegría, había actuaciones. Bueno, esa Argentina, yo la verdad que la viví con mis 62 años muy de joven. Después se fue diluyendo y empezamos a tener de problemas en problemas, y la verdad que no está bueno para que los argentinos en un país que da riqueza en todos lados pasen hambre. Diputado, ¿qué tal? Javier Leucovich lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Quería consultarle, usted, conociendo de alguna manera el paño, ¿por qué le parece que lo sostiene el gobierno a Adorni? Porque hay varias teorías, digamos, al respecto, que yo, sí, claro, por lealtad, por temor a que hable algo que perjudique a Milei, por obstinación. Mira, yo creo que conozco algunos de los sectores, no tenían experiencias, no de gobierno, sino partidarias, a pesar que algunos partidos políticos, con historial de partidos políticos, fíjate cómo terminó en el 2001 el radicalismo, voló por los aires, y hubo una interna ahí, si bien ahí estaba el prepaso, era otro tipo era una interna cruzada, pero también el radicalismo tuvo una crisis, el peronismo tuvo otra crisis. Entonces, pero acá no había experiencia absolutamente de nada de partidos políticos. Y un partido político que se terminó de armar, como fue la Libertad Avanza el año pasado, con muy poco tiempo, y terminó que hace 30 días atrás se invitaban a pelear a duelo. Yo creo que la interna profunda que tienen adentro lo hace que no tienen rumbo y que le pasan todas estas cosas, porque no pueden definirlo, no pueden tener un hilo de conducción, porque tienen una puja interna que es de loco. O sea que no lo echarían por la incapacidad de definir un rumbo. Porque es una pelea que si se va uno se tiene que ir el otro, si se va el otro tiene que salir el otro, lo llevan al fondo de la pelea, donde terminan con una crisis tremenda. Entonces, y el presidente por encima, que es el que le debe pedir la renuncia, no se la pide, a ver si hay alguno de los sectores internos, hay algún acuerdo. Bueno, fijémonos, si hace 30 días se estaban matando. Diputado, Martín Pique lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Hay un debate que está circulando entre aquellos que consideran, aquellos y aquellas, que hay que preservar el programa económico mileísta, que tiene sus logros. Usted mencionaba la caída del riesgo país, la caída de la inflación, y es si para eso es necesario una reelección de Milei o otra candidatura
con quizás formas, esto según la mirada de esas personas más republicanas, más institucionales, y manteniendo el corazón de la macroeconomía de esta etapa. Y en ese sentido se habla de Milei o Patricia Bullrich. ¿Cuál es la alternativa que usted prefiere? No, mira, la que yo prefiero no la voy a decir si prefiero a una persona o prefiero a otra. Yo prefiero que los argentinos nos pongamos de acuerdo y hagamos de todo lo que se hizo bien, no bien con el gobierno libertario de 2 años y medio, de lo que está bien en los últimos 50 años, para ponerle un nombre, sigamos enriqueciéndolo y hagámoslo brillar. Y lo que está mal, corrijámoslo y busquémosle solución. Porque en el final de esta carrera lo que sufren son los argentinos. Si hablamos en términos futbolísticos, porque estamos en tiempos de mundial, tiró el penal afuera, ¿eh? Pensé que me iba a decir Patricia Bullrich. No tiro el penal afuera, no, porque no, a ver, yo no estoy ahí. ¿Por qué voy a opinar por uno o por otro? Bueno. Yo no estoy. Sí. Yo no estoy. Yo estoy en conversaciones con otros sectores. ¿Con qué sectores? Con sectores de todo lado, del radicalismo, del PRO, con sectores de, incluso algunos, hay sectores del peronismo. Hay sectores que se están hablando. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya cerramos un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. No es la Nación, no es nada. Pero bueno, son sectores de emprendimiento que venían del PRO, hay sectores de la coalición cívica, hay sectores de todo tipo. Va a haber un reacomodamiento seguramente de la política. Que algunos estábamos con otros estábamos con otros. En la provincia de Buenos Aires también hay que depender también si van o no a adelantar las gobernaciones, si van a adelantar las intendencias de distintos distritos del país. No tiro el penal afuera, yo te voy a contestar siempre todo. Ahora, no voy a elegir por alguien que no estoy compartiendo. Si vos me decías, ¿estaría en tratativa o algo por el estilo? Puede ser que me defina, pero no me defino porque no tengo nada que hacer hoy ahí en ese sector. Perfecto. Mañana estarán con nosotros y no lo sé, qué sé yo, si vamos a estar, no vamos a estar. Viste que acá la Argentina es muy dinámica y a la hora de un mundial, futbolísticamente hablando, nadie habla nada más ni nada menos que de la selección argentina. ¿Pasará cuánto? No sé ni cuánto dura. Soy futbolero, pero tampoco lo sigo a rajatabla. ¿Cuánto dura? ¿30 días? Después de 30 días seguramente siempre hay un sector de 5, 6, 10 millones de argentinos, de los 47 que somos, que se toman vacaciones invierno. Seguramente después de las vacaciones invierno, a partir del 1 de agosto vas a tener mucho más claro el panorama. Diputado Sago, dos cortitas. Una es, no va a haber sesión, dicen directamente ya esta semana, no sé si eso... No hay, esta semana no. Está convocada la especial para el día 23. Claro. Y posiblemente haya una sesión con algunos que otros temas que ya sacó el Senado, y algunas que otras, 2 o 3 proyectos. Creo que el Super RIGI ya me parece de tener dictamen casi, que podría llegar a tener dictamen, no sé si 1, 2 o lo que fuese, puede ser dictamen de mayoría y algunos de minoría, de rechazo o no. Y puede ser que el 24 se haga una sesión que es miércoles, el miércoles que viene. Claro. Después del martes, el martes es la sesión especial, pero si es convocada por ahí el lunes te la pueden convocar y poner una sesión para el día miércoles 24, claro. ¿Verdad? Y la otra pregunta es porque es diputada nacional Lilia Lemoine y dijo en televisión ayer que, ayer o antes de ayer, Adorni es inocente, que la ley exista no significa que esté bien, ¿no? Como validando la evasión fiscal. Digo, ¿para qué están los diputados si las leyes no están bien? Bueno, es un pensamiento de la diputada Lilia. Si las leyes están porque alguna vez se dictaron y se dictamos. Que algunas tengan 50, 60, 70, 80 años quizás no se amolden a los tiempos del día de hoy, puede ser, porque hay leyes que estuvimos sacando. Vos fíjate que la ley Hojarasca, la famosa ley Hojarasca, donde existía la ley del azote. Claro, el mochilero también. El azote, la del mochilero, hace
80 años que ya no funciona más, muchachos, ya olvidémonos. Sí, porque igual acá eso, estamos hablando de... Eso es lo malo, eso Claro. es lo malo. Ahora, ya ni siquiera es para reformar la ley, es para tirarla por la ventana, como se ha tirado un montón de cosas que ya no existen en la Argentina. Y después seguramente que en el día a día vamos a tener... El mundo es muy dinámico ahora, es mucho más rápido de lo que era hace 60, 70, 80 años atrás. O sea que cambia muy rápidamente y seguramente vamos a tener que ayornarnos todos los años o cada año, ayornando alguna o modificando o mejorando alguna ley que está existente de hace 70 años para atrás, qué sé yo. Entonces seguramente que vamos a tener que cambiarla, pero eso no significa que un evasor sea inocente. Porque vos fíjate, para ir redondeando y a ver si puedo terminar con esto, en 2 años y medio Adorni fue un evasor de un déficit, de un equilibrio fiscal que pusimos desde un principio, equilibrar las cuentas. Y si tenés superávit fiscal, mejor, porque creo que tuvimos un superávit del 0,5 punto o 1 punto. Ahora, ¿eso cómo se construye? Con los impuestos de la sociedad. El primer evasor fue el jefe de gabinete. Una cosa extraordinaria. Diputado, la última pregunta, diputado. Estamos hablando con Oscar Sago. Si es futbolero y mira la selección, ¿cábala para esta noche? O No me pidan porque no las doy. Ah, muy bien. Imagínate. Pero Lo las único que pido siempre es un triunfo de la selección argentina, pero después no me pidan ni que diga cómo es. Es más, sé que jugamos con Argelia. Pero no... O sea, no está todo el tiempo mirando. ¿Me preguntás el partido que viene? No. Me encanta, jugué al fútbol hasta los 40 y pico de años, pero no, jugué al fútbol amateur, ¿no? Sí. Desde chico sí jugué mucho, chico sí jugué, incluso jugué en las divisiones inferiores, siendo de Boca, jugué en River, imagínate, así que no tengo escrúpulos, pero digo, me gusta el fútbol, me gustó el fútbol de chiquito, ¿no? ¿A qué jugador de la selección se parece su fútbol, Sago? No, tampoco me quiero poner, pero me gusta mucho el fútbol bonito. Me gusta mucho el fútbol bonito, no me gusta el fútbol ese de que se rompen todo, que me entendés que es de fuerza. Me gusta el fútbol y el fútbol bonito de los argentinos. Me gustó mucho el Boca de Menotti, por ejemplo, que sin embargo no salimos campeones en Napoli-Tilo, pero tenía un fútbol maravilloso. Y después sí tengo jugadores muy fanáticos de Diego Armando Maradona por mi generación, imagínense que no, el Diego, que Dios lo tenga en la gloria, porque la verdad se llevó a un Dios se llevó al otro Dios, y hoy tenemos que respetar y sabemos que tenemos hoy el mejor jugador del mundo que se llama, yo tuve la oportunidad, puedo decirle a mi nieto, que en algún momento lo voy a tener, de decir que yo vi a los 2 mejores jugadores del mundo. Uno, el genio del 86 y el genio del 2022. Claro, qué loco, no había pensado. Los niños que nazcan a partir de ahora, este es el último mundial de Messi. Claro. Los niños que nazcan no vieron a Messi jugando en la selección. Ni a Maradona. Bueno, ni a Maradona, obvio. Por suerte vamos a tener, por suerte hoy la generación nuestra y todos esto, la de ustedes, van a poder tener registros de video, todo, que quizás hay registro de qué sé yo, Brasil, que lo tuvo a Pelé como su ídolo, debe tener muy poco registro, que la fortuna que tenemos nosotros de tener los registros de Diego Armando Maradona, de tenerlo y el registro de Messi, ¿no? La verdad, y seguramente en los próximos años vamos a tener un crack como fue Diego y como fue Lionel. Muchas gracias. Oscar Sago, el flamante columnista de deportes del programa. Gracias por la onda, pero bueno, hoy un poquito de clima mundial tenemos que ponerle. Sin duda. Ojalá que tengamos suerte. Sí, ojalá. Oscar Sago, muchísimas gracias por esta comunicación con Doble Fondo. Gracias. Gracias a ustedes. Oscar Sago, diputado nacional del MID, ¿no? Que en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado fueron en un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, que fue jefe del bloque de La Libertad Avanza en los inicios, ¿te acordás? cuando Marcela Pagano también estaba ahí en La Libertad Avanza.
cuánta agua ha pasado por abajo del puente. Pausa y ya venimos. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver
que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Mi amor. Lo quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Esa promo nos gusta y además sirve para todo, porque cuando dice la mentira pierde por goleada, bueno, le cabe a Adorni. Cuando decís goleada, le cabe al Mundial. Totalmente al hilo. Y decís doble fondo y le cabe a Javier Leikowicz. Así es, porque recientemente se dieron a conocer números de oficiales del empleo registrado en marzo, que volvió a caer. Según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la caída interanual es de 40.900 puestos de trabajo registrados, o sea que se destruyeron casi 41.000 puestos de trabajo en un año, marzo contra marzo, es el 0,3%, y también una caída de marzo respecto de febrero, del 0,2%, o sea que bueno, se mantiene la tendencia de deterioro de las condiciones laborales que se vienen dando desde el año pasado y que no se modificaron a pesar de algunos datos positivos que aparecieron entre marzo y abril de este año de macroeconómicos, pero que no modifican esta tendencia laboral. Y el CEPA sacó un informe bastante interesante, con una mirada un poco más general de lo que viene pasando en toda la gestión Milei, que me parece interesante para compartirlo, que tiene que ver con qué pasó con la cantidad de empresas, porque claro, muchas veces el correlato de la baja de los trabajadores registrados es el cierre de empresas, y bueno, cómo se distribuye esta dinámica de las empresas a nivel sectorial y también a nivel provincial. De manera acumulada, desde noviembre del 23 hasta marzo del 26, que son los últimos datos actualizados, la cantidad de empleadores en la Argentina se redujo en 26.448 empresas. O sea que ese es el número de empresas que se destruyeron de manera acumulada y casi ininterrumpida. El gráfico muestra una pequeña suba a principios del año pasado, entre diciembre y enero, diciembre del 24 y enero del 25, pero después es una curva prácticamente ininterrumpida hacia abajo en la cantidad de empresas. Y como les decía, la baja acumula 26.448. A nivel sectorial, en términos absolutos, el sector que más destruye empleo es, y esto no debería sorprender demasiado, el sector de comercio. Que claro, como el mercado interno se mueve menos, los salarios caen, o en el mejor de los casos más o menos le empatan a la inflación, por ahí en gremios muy fuertes, pero después el resto no pierde poder adquisitivo, ni hablar de los trabajadores no registrados y demás. Entonces el sector más perjudicado de manera acumulada es comercio, en donde la cantidad de empresas cayó en casi 6.836 empresas. Y le siguen el sector de transporte, inmobiliario, la industria manufacturera. En términos relativos, que decir, en función de cada sector, digamos, cómo se dio esta destrucción de empresas, el sector que lidera, o sea, el que peor le fue, es el sector de transporte, que... Espera, te hago una pregunta. ¿Es cierre o caída de empleo? No, en este caso es como si te dijera la eliminación de quit. Ah,
Cerró, Claro, bajó claro. la persiana. Bajó Sí, la sí. persiana, Claro. claro. Quit que dejaron de existir. Claro. Es inapelable Sí. eso. Claro. En el caso del sector de transporte, el 16% de las empresas, que es un montón, el 16, o sea, de 100, 16 empresas cerraron desde noviembre del 23 hasta esta parte. También inmobiliarios pica y en punta, el tema de construcción, bueno, también movido por el tema de la obra pública, del freno de la obra pública. Sí, y también uno ve por ahí en la ciudad de Buenos Aires mucha construcción de edificios y eso, por ahí quien invierte en ladrillos, pero el común de la gente, el que tiene un terrenito para Sí. construir, ese no construye, porque construir es caro. Construir está carísimo, claro. Y lo mismo refaccionar. Claro. Entonces, el 12, casi el 13% de las, casi el 10% de las empresas dedicadas al rubro de la construcción bajaron las persianas desde el noviembre del 23. Y lo mismo, bueno, industria manufacturera, suministro de agua, hasta incluso intermediación financiera. Claro, como venimos escuchando y venimos viendo esta dualidad, que hay un puñado de sectores que les va bien, claro, en el otro costado están un puñado de sectores en donde la cantidad de empresas aumentó en este tiempo, que es, por ejemplo, la minería, que aumentó un 2,2%. Minería en primer lugar. Eh, ¿O es una de las que aumentó? es una de las primeras, sí. Ok. Después, actividades administrativas y servicio de apoyo, que no sé bien qué Claro, actividad será, pero lo que pasa de las es que grandes... puede ser que sea, porque dijiste administración y servicio de apoyo. Por Sí. ejemplo, las petroleras tienen empresas de servicio de apoyo, que tercerizan, hay muchas cosas que tercerizan. Por ahí, lo que esté vinculado al sector que va bien, Claro, bueno, si vos sos contador público y trabajás para empresas vinculadas a... se mueve un poco, Claro, ahora exactamente. si trabajás para otra gente, no. Claro. Y claro, el correlato de la baja de quit, como decíamos, es obviamente la reducción en la cantidad de trabajadores registrados, que tiene una dinámica bastante parecida a la destrucción de la cantidad de empresas y acumula desde que asumió Milei casi 340.000 trabajadores registrados que perdieron su empleo en este periodo. También con una curva que levanta un poquito hacia finales del 24, principio del 25 y después prácticamente tiene todos los meses caída. O sea, salvo algún mes que hubo algún repunte, siempre va a la baja. O sea que nunca se recupera lo que se perdió. Sí, desde enero del 25 es como un pequeño serruchito, pero hacia la Sí. baja. En cantidad de empleados despedidos, digamos, el sector de la construcción lidera 81.000 empleados despedidos desde noviembre del 23. Industria manufacturera, que también, bueno, venimos contando que viene sufriendo también fuerte las políticas del gobierno, 79.000. Administración pública, empleados públicos. Claro, bueno, eso el gobierno está orgulloso de haber recortado. El gobierno ¿no? lo plantea como un gran logro, Sí. casi 70.000 personas despedidas. O sea, casi 10.000 por abajo de la construcción. Un montón. Sí, Solo está en el top 3. Claro. El líder es construcción, en destrucción de empleo, ¿no? Después industria manufacturera, después administración pública. Después servicio de transporte, el sector de la enseñanza. Bueno, también. Claro, del otro lado, de vuelta, hay algunos sectores. Mirá, este dato está buenísimo. Viste que dicen, bueno, el sector minero, por ejemplo, el sector minero va a absorber. Claro, como crece, va a absorber. Claro. Bueno, desde noviembre del 23, el sector minero aumentó la plantilla en 2.500 puestos. Lo que dijo el otro día Sturzenegger en Ahora Play, ¿viste? Ese streaming. Sí, Sí. de donde Maxi Montenegro. Montenegro y otra gente justamente dijo, en no sé qué cantidad de años va a haber tantos argentinos que se van a mudar del conurbano a Catamarca y a Neuquén. Sí. Como un proceso inexorable.
Bueno, estamos tremendamente lejos De que de eso ocurra. Claro, porque de que eso ocurra. 2.500, ¿en cuánto tiempo dijiste sumó la minería? desde noviembre del 23. Claro, lo que puede variar sí es que cuando arranque, digamos, las inversiones del RIGI, ponele. Probablemente este número aumente, pero hasta ahora, fíjate, 2.500 puestos de trabajo generó la minería de manera acumulada contra estamos hablando 80.000 que perdió la construcción, 80.000 que Claro. perdió la industria manufacturera y 70.000 de empleados públicos despedidos. y además estamos hablando de 2.500 en todo el sector minero. Sí, en todo el O sector sea, estamos minero. hablando de todas las provincias mineras, Sí, que son por lo menos que 6 o más. Sí. Las que más actividad tienen, ¿no? sí. Así que está bueno. Después otro dato interesante es el tema. Está buena la información. Está buena no la información, claro, o sea, el claro, tener no el el informe, contenido. No los resultados que muestra la claro. información. Otro dato también que me pareció interesante del informe del CEPA es el tema del empleo en casas particulares, Ah, a ver, interesante. que también como que se mueve bastante con el pulso del bolsillo, porque claramente, La clase media cuando se ajusta, claro, decís, ese y bueno, tipo de actividades las tiene que reducir. claro, O menos horas, ¿no? La gente que va a las casas. claro, exactamente. ¿Y qué números da el CEPA? 30.000 personas menos que trabajan en este sector de casas particulares registrados. Así que Claro. imagínate, si esta es la dinámica de los registrados, que cuesta más encima, por ahí, tomar la decisión o Sí. implica un trámite y demás, podemos imaginar más o menos cómo es la cosa Claro. en la informalidad, en donde es muchísimo más sencillo decirle, che, mirá, No, vamos a parar. Y aunque no fuera más sencillo lo que fuere, no tenés el dato. ¿Cómo sabés? Y además no ¿Cuánto está el cayó? dato, pero Claro. uno puede suponer que es Sí, que si bajó 30.000 Claro, en que el bajó más. registrado, claro. claro. Y te combino esta data del CEPA con un informe que sacó la consultora Politicón Chaco, que está también interesante porque lo muestra a nivel regional. Ujú. Y resulta que esto es marzo del año pasado contra marzo de este año contra marzo del 25. En todo el país, la única empresa que aumentó el empleo, la única provincia, perdóname, que aumentó el empleo y apenitas es Neuquén. Apenitas. Sí. Todo el resto está en rojo. El caso extremo es La Rioja, que pierde en empresas, o sea, en quits, Sí, el 10% de las empresas perdió en el último año. Es un montón. es un montón. Es un montón. Y contra Neuquén, que aumentó 0,1%. Lo mismo, exactamente la misma dinámica en el tema en el acumulado también. Perdóname, ¿La Rioja es la provincia que más perdió? Sí. En términos porcentuales, Sí. desde noviembre del 23 pierde el 17% de las empresas. En La Rioja y en Catamarca no se sabe, pero había un polo textil muy importante. Claro. Sí. Y bueno, la industria textil, con el argumento, es opinable de que los precios aquí son muy caros, que no son eficientes los procesos, etcétera, se ha visto reducida por el ingreso de productos textiles importados y la compra es puerta a puerta. Sí, a ver, etcétera. en Tucumán y en La Rioja cerraron empresas textiles. En Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, cuando abrió las sesiones legislativas este año, hace un mes, dos meses, una de las cosas que contó, el que es amigo de Milei, Sí, sí. está sosteniendo a la industria, Claro. ayudándole a pagar como cuando en la pandemia el Estado Nacional le pagaba a las empresas Sí. para que no Los haya repos se despido. llamaba eso. Bueno, hay algo Repro. parecido en la provincia de Catamarca. Y Recuerdo, celebró. lo recuerdo porque cuando Tiempo Argentino, que era de Spolsky, se ingresó en un proceso de vaciamiento, los trabajadores, yo era parte de ese colectivo, pedíamos al Ministerio de Trabajo, época de Macri, que nos pagara los repro. Claro, a los pero trabajadores. en la época de la Sí. pandemia hasta grandes empresas cobraban. Pero espera que termino, El cierro lo IFE, de... el IFE era, el ATP y el IFE eran Ahí los dos está programas eso. de la Ahí pandemia. está, Eso los en de la pandemia, pandemia. en Eso los pandemia, de sí. la pandemia. Bueno, algo parecido a lo de la pandemia Sí, es lo que hay en Catamarca. claro. Raúl Jalil, en el discurso de apertura de sesiones legislativas, celebró que la industria textil
había sumado 6 empleos. No, Alguien que leyó mi nota me dijo, Analía, ¿te equivocaste? No. 6 puestos de 6 trabajo. puestos. Celebró en la industria textil. Claro. No. Bueno. Y bueno, porque así estamos. Es como el 0.1 que creció el empleo en Neuquén. Sí. Sí, la verdad que tremendo es la dinámica esta de... Que bueno, que explica, digamos, el malestar, que explica la caída en las encuestas y que también está, obviamente, en paralelo a caída del consumo. Hoy, a todo esto, se conoció un dato nuevo sobre caída del consumo que sigue sin levantar. Según la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, en mayo, o sea, el mes pasado, más actualizado de los datos que yo estaba dando de empleo. Sí. Índice de consumo privado de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo dio en mayo una caída interanual del 2,2% y otro retroceso mensual respecto de abril del 0,3%. Este fin de semana largo que pasó también no hubo un gran movimiento turístico ni de consumo como otros años ocurría cuando habían un fin de semana más un día adicional, ¿no? Claro. Así que bueno, queda bastante a las claras que esta dinámica de inversiones anunciadas y boom de producción de hidrocarburos y algo de litio todavía está tremendamente lejos de tener impacto agregado en el tema de empleo y por lo tanto en movimiento al mercado interno, consumo, etcétera. El doble fondo de Javier Lekowicz. Nacidos del cielo, maridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser,
quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Hoy debuta la Argentina, el seleccionado de Scaloni en el Mundial de Fútbol, y el Doble Fondo de Martín Piqué. Bien, vamos a contar una historia que tiene una larga tradición, que es el vínculo entre los mundiales y la política internacional. Los eventos deportivos globales también tienen un impacto claramente global. Mientras digo esto, en el monitor del estudio aquí de La Patriada está transmitiendo justamente, D-Sports, una de las cadenas que muestra el mundial, con el partido de Francia contra Senegal. Y este es el mundial, como todos saben, que organizan 3 países, pero centralmente uno, ¿no? Canadá, México, como actores que no se enojen, de reparto, y Estados Unidos es el gran anfitrión, y la figura de Donald Trump sobrevuela este campeonato del mundo de la FIFA. Tiene además una relación muy cercana con Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA. Antes de arrancar, o como introducción de esta columna, quiero decir que hay libros. A mí me gusta mucho, acá tenemos sentada en la cabecera de la mesa a una autora de libros, me gusta mucho lo que se conoce como la narrativa histórica, o libros de historia contados con los recursos narrativos a veces de la novela, de la ficción, pero con la documentación y el rigor de la búsqueda de documentación de un libro histórico. Y, por ejemplo, si hablamos de vínculos entre eventos deportivos globales y la política, les voy a hacer una recomendación para ir acercándonos a este mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que es una tradición cada vez que se habla de estos temas, que es los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, con Adolf Hitler al mando en el Tercer Reich. Ustedes saben que hay un libro que se llama Berlín 1936 de Oliver Hilmes. Lo leí, es impresionante. Fueron 16 días que duraron los Juegos Olímpicos en Berlín, y allí había un intento del nazismo de mostrar que lo que era realmente tratar de ocultarlo al mundo, que había una persecución sobre los judíos, que había un régimen criminal en ciernes, que ya estaba actuando, pero que estaba desplegando su faceta más criminal, y entonces quisieron mostrarse pacíficos, tolerantes, pero tuvieron algunos sinsabores, como por ejemplo que Jesse Owens,
que era un atleta norteamericano de raza negra, ganara todos los premios atléticos, y ese mito del nazismo de la superioridad aria fue desmentido. Bueno, un libro hermoso, Berlín 1936, de Oliver Hilmes. Ahí tenemos la portada en pantalla de Tusquets. Bueno, aparecen como personajes el propio Hitler, Joseph Goebbels, Albert Speer, que fue un ingeniero y arquitecto, y también personajes comunes, diplomáticos extranjeros, todo con documentación. Bueno, la historia de Jesse Owens, el atleta estadounidense que fue la gran figura de esos Juegos Olímpicos de 1936. Después hay otro libro y otra historia más cercana para nosotros de eventos deportivos globales y su utilización política, que es Argentina 1978. Hay un libro de Pablo Yonto, ahí lo tenemos en pantalla, La vergüenza de todos, que parafrasea, lo dije bien, el título de la película oficial del Mundial que la dirigió Sergio Renán, que se llamaba La fiesta de todos, con guión de Sergio Renán y Hugo Sofovich, y que era quizás es muy duro decirlo, un panfleto, pero de alguna manera una loa de lo que significaba recibir a todo el mundo en la Argentina. Bueno, la imagen del gauchito, la mascota oficial del Mundial del 78. Obviamente que Argentina había sido elegida para organizar el Mundial antes del golpe de 1976, pero la dictadura de Videla, Macera y Agosti aprovechó ese evento y intentó contrastar lo que ellos denunciaban como una campaña anti-argentina. Una película muy criticada en su momento, La fiesta de todos, y el libro de Pablo Yonto que vemos en pantalla es como la reflexión con mucha documentación bibliográfica y testimonios crítica, por eso el título La vergüenza de todos. Ahora nos detenemos en el Mundial que está ocurriendo, tenemos la pantalla con Francia-Senegal, y nos encontramos con un Trump, yo lo voy a decir de esta manera, un Trump necesitado, porque no les vienen saliendo las cosas, porque en noviembre tiene elecciones de medio término, y uno de los efectos de la guerra que empezó juntamente con Israel contra la República Islámica de Irán fue una suba de la inflación, porque ¿qué hicieron los iraníes? Lo sabemos todos. Utilizaron las ventajas que ofrece la geografía, el estrecho de Hormuz, que es una suerte de embudo marítimo por donde pasan todos los barcos que transportan petróleo y gas desde la zona del Golfo Arábigo hacia otras zonas, y de esa manera complicaron todo el comercio internacional. Hay una noticia muy reciente que es la firma de un memorándum de negociación entre Estados Unidos e Irán. No es todavía un acuerdo, por el cual este memorándum establece que se liberaliza gradualmente el estrecho de Hormuz por parte de ambos países, porque primero fue Irán el que bloqueó u obstaculizó el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, después fue Estados Unidos para complicarle a Irán también sus ingresos. También este memorándum establece un fin de las hostilidades, la devolución de activos congelados de Irán que quedaron en manos de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, y un inicio de negociaciones para el desmantelamiento definitivo del plan nuclear iraní, que es lo que reclama Israel y lo que reclama Estados Unidos históricamente, que no tengan más uranio enriquecido y que no puedan realizar la bomba atómica. Bueno, en definitiva, por ahora es un memorándum de entendimiento. El fin de semana van a ir a Ginebra, Suiza, para, ponerle la firma. Hay algunas versiones más, si ustedes quieren, conspiranoicas, que dicen que esto finalmente no va a terminar de prosperar, que no va a haber acuerdo. Bueno, todos los resultados de las noticias internacionales, la caída del riesgo país en Argentina, la baja de los precios de la energía, significa o dan a entender que este memorándum se va a estabilizar en un acuerdo definitivo. Pero hagamos esta conclusión, la vamos a esbozar. ¿Qué logró Trump y qué logró Netanyahu con la guerra contra Irán? Algunos analistas dicen que en realidad no logró demasiado. Si se proponía producir un cambio de régimen en Irán, no hubo cambio de régimen. Recuerden que había movilizaciones en Irán antes de que arrancara la guerra. Si la propuesta o la intención de Estados Unidos era controlar la energía de Irán, que es uno de los principales proveedores de la República China, eso tampoco se concretó. Y sí, lo que podríamos pensar que está más en discusión si se concretó o no es el proyecto del Gran Israel por parte
de la derecha israelí que consiste en generar una zona de amortiguación a el territorio del Estado israelí, ocupando zonas del Líbano, de Jordania y de Siria y toda la franja de Gaza y Cisjordania, el proyecto de la derecha supremacista casi israelí, por lo menos es mi opinión, que ese está más en discusión si Netanyahu avanzó o no sobre esos objetivos. En definitiva, la guerra no tuvo resultados absolutamente claros a favor de la coalición de Estados Unidos e Israel. Sí le generó a Estados Unidos una gran complicación sobre su economía local y con un impacto sobre la opinión pública de los estadounidenses por la suba de la gasolina. Es un país, si ustedes estuvieron en Estados Unidos, que utilizan mucho los autos y que las ciudades tienen una característica de que hay que ir en auto a todos lados. La cultura todo queda lejos, dicen los periodistas deportivos. Todo queda lejos y en la cultura estadounidense sí. El auto y el galón de gasolina barato son como, bueno, para otros países otras cosas. En definitiva, Trump, este es el contexto en el cual él es el principal anfitrión de la Copa del Mundo. Y algunos analistas internacionales dicen que va a intentar, yo creo que no va a poder revertir la caída de su imagen. Esto ya es una opinión sobre la opinión pública local. Está muy polarizado todo, como ocurre en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, pero mucho menos va a lograr que haya como una reconciliación con Estados Unidos, por lo menos mientras Trump sea el presidente, de algunos países de Europa donde él les dijo, bueno, ahora se defienden ustedes, la OTAN, nosotros vamos a dejar de gastar tanto en defensa, ustedes no quisieron ayudarnos a garantizar el tránsito del estrecho de Hormuz, con Putin y lo que pasa en Ucrania se arreglan ustedes, etcétera. Hay, en todo caso, una expectativa del propio Trump de que la fiesta global que es el Campeonato del Mundo de la FIFA lo muestre desde un lugar diferente. Incluso hay un dato casi de color, que es, ustedes saben que hace poco hay una suerte de arte marcial, de artes marciales combinadas, que es muy popular en buena parte del mundo ya, y él hizo montar una especie de mini estadio en los jardines de la Casa Blanca para que una pelea se hiciera con su presencia en Washington, con la Casa Blanca detrás, pero en las mismas instalaciones del gobierno estadounidense. Y ahora, el dato de color es que el día de la final, él se reserva el gesto de ser el que le dé la Copa del Mundo al capitán del equipo ganador. Hasta ahora había una suerte de tradición, no sé si siempre se respetó, porque recuerdo que a Messi hubo un jeque catarí, le pusieron una capa de sultán o de príncipe y le dieron la copa. Pero bueno, Trump quiere ser el que dé la copa. Yo creo que está buscando claramente reconstruir su influencia y su imagen internacional con la Copa del Mundo que tiene Estados Unidos como anfitrión. Y es la mirada también de algunos analistas internacionales. Gabriel Merino es un especialista en estos temas, estuvo hasta hace poquito en China, regresó de China por un viaje de trabajo y de estudios, y le preguntamos cuál es su análisis sobre el trasfondo político y la búsqueda de las expectativas de Donald Trump con la Copa del Mundo, porque más allá que para los estadounidenses el soccer no es el deporte favorito, sí se dan cuenta la dimensión cultural, social, de incluso negocios que tiene el Mundial de Fútbol. Y entonces Gabriel Merino nos decía esto. Creo que Trump, en esta idea de Make America Great Again, de volver a posicionar a Estados Unidos como en el liderazgo global, como la gran potencia global, frente a un proceso de declive relativo, ha hecho hincapié, ¿no?, en intentar controlar el fútbol mundial. Y esto se ve muy claramente, ¿no?, en la influencia que ha venido ganando en la FIFA. Estados Unidos, a pesar de no ser una gran asociación, una importante asociación con trayectoria dentro de la FIFA, la estadounidense, pero lo cierto es que Trump ha hecho mucho esfuerzo para tener una influencia central en la FIFA. Entendiendo que el fútbol es un deporte global y que controlar el fútbol es una llave de poder mundial, creo que en ese sentido insistió para que el mundial sea en Estados Unidos, y hasta incluso acaba de
como romper una regla básica de la premiación, que era la copa se disponía en un lugar para que el capitán de la selección tome la copa, el capitán de la selección ganadora tome la copa y vaya con su equipo a festejar. Bueno, como ese ahora va a ser Trump el que entregue aparentemente la copa del mundo. Él es un hombre de los medios, entonces el Mundial de Fútbol es el gran espectáculo global por excelencia y él se ve de esa manera ocupando el centro de la escena. Una de las razones fundamentales de uno de los objetivos que tiene Trump con respecto al Mundial que se está jugando en su país, que también es México-Canadá, pero que obviamente la centralidad la tiene Estados Unidos. Gabriel Merino es analista internacional, les contaba que acaba de regresar de China, de un viaje de investigación y de estudios, un hombre que pueden seguir atentamente en los medios y en distintos medios internacionales y publicaciones especializadas. Merino nos decía esto sobre el que es, en definitiva, Analía, el Mundial de Trump. El Mundial de Donald Trump, nosotros esperemos que sea el Mundial de la selección argentina, que lo demos vuelta. No vamos perdiendo todavía. No, por supuesto, todavía no. Esperemos que no ocurra. Esperemos que no ocurra y vieron que todo es en inglés aparte, ¿no? Hasta en México la inauguración era en inglés. Y parece que no hay plata para traductores. Qué bárbaro. Bueno, es el Mundial de Donald Trump, que va a recibir a Javier Milei el próximo 4 de julio también. 17:27 en la República Argentina. Ya venimos. Del ser. Quiero Analía Argento, Javier Berkovich y Martín Piquet, de 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. Esta mañana muy tempranito en un supermercado de barrio fui a comprar algo y veo que ya había alguien que había... ¡Uy! 1-0, gol de Francia. Que había gente comprando ya algo para la picadita. Yo creo que hoy va a salir más pizza que otra cosa, por lo que he estado hablando con algunas personas. Y sobre todo si vemos las estadísticas, los datos de la caída del consumo de carne, no sé, asadito por ahí cuando nos toque jugar fin de semana. El consumo de carne volvió a caer y llegó al menor nivel en las últimas 2 décadas. 47,5 kilos por año en el mes de mayo, el consumo per cápita. O sea, cada uno de nosotros comió en un año 47 kilos. Nada, ¿no? Interanuales, una caída de 6.1, una retracción de 3.1 kilos por habitante respecto al 2025. Nos comunicamos ahora con Miguel Schiariti, que es titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, para charlar sobre esto. Buenas tardes, ¿cómo le va,
Miguel, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, los saludamos. ¿Qué tal, Analía? Lo primero que tengo que hacer es hacerte una pequeña corrección. Sí. Lo que cayó es el consumo de carne vacuna. Vacuna, sí. ¿Vos hablás? Yo dije carne. No. ¿Qué dije? Claro, no aclaraste. Claro, vacuna. Dijiste, Sí, vacuna, claro. tienes razón. Sí. Porque el consumo de carne en realidad aumentó. Porque comemos más cerdo y pollo. Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Cuando comíamos 70, 80 kilos de carne vacuna, comíamos 7 kilos de pollo y 8 o 10 kilos de cerdo. Claro. Y hoy consumimos la misma cantidad de pollo que de cerdo, que de carne vacuna, y 22, 23 kilos de carne de cerdo. Claro, lo que pasa es que el precio es un lomito. No, pero estamos hablando, vos me hablaste de consumo, no de precio. Sí, no, pero digo, ¿por qué cambia el consumo, no? Digo. No, el consumo de este año, esta vez, creo que es por primera vez desde que yo estoy en el sector, que no ha sido responsabilidad del gobierno que estemos en este consumo de carne tan bajo. ¿Por qué digo esto? Porque si haces un poquito de memoria, vas a recordar que en el año 23 hubo una sequía fortísima y esa sequía coincidió con el momento en el que la vaca tiene que comer mucho para poder ovular. Sí. Es una sequía de otoño, llegando al invierno. Y entonces, como la vaca come muy mal, la vaca no ovuló. Y si no hay óvulo, obviamente no hay ternero. Claro. Eso fue en el año 23. En el año 24 y en el año 25 tuvimos primero 3 millones de hectáreas inundadas y después 5 millones de hectáreas inundadas en la misma época. Y esto hizo que otra vez tuviéramos una baja muy pronunciada en la producción de terneros. Perdimos en 3 años 6 millones de stock. Esto genera esa falta de hacienda en el mercado, que es lo que hace que la carne vacuna aumente de manera a veces ilógica. Digo a veces es ilógica porque esto tiene mucha lógica. Claro. Pero bueno, no es habitual que ocurra todos los años. Claro. Estaba pensando, también hay cambios de costumbres, ¿no? Porque se ha promocionado mucho la carne de cerdo también. A veces, por cuestiones de salud, se recomiendan algunos cortes que son más magros. Ahora, lo que no ha caído, entonces, sí ha subido es el consumo de carne, si uno suma todo. No es que porque, digamos, por ejemplo, la otra vez que la hija del vicepresidente de la Rural decía que el futuro iba a ser sin carne porque es vegana o vegetariana, no sería eso un impacto, porque en realidad el consumo subió, pero de otras carnes. Exactamente. Y además tenés que tener en cuenta una cosa. Tenés que tener en cuenta que en realidad no tenés por qué saberlo, nadie que no ande en el sector lo sabe, pero para producir 1 kilo de carne vacuna, una vaca o un animal, un vacuno, debe consumir entre 6 y 8 kilos de alimento, entre pasto y alimento balanceado. En tanto que un pollo necesita consumir 1,5 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Claro. Y un cerdo necesita 2,4 kilos para consumir 1 kilo de carne. Si vos lo medís en volumen de carne, de alimento nada más, te das cuenta que el costo de producir una carne u otra tiene una diferencia muy fuerte. Por eso el pollo más barato sigue el cerdo y después viene el vacuno. Claro. Y por otro lado, un pollo lo tenés en 100 días, desde que sale de la incubadora. Un cerdo, desde que sale de la cancha, lo tenés en 120 a 140 días. Y un vacuno necesita entre 18 y 25 meses. Claro.
Fíjate lo que es la velocidad de rotación capital más el costo de producir el kilo de carne. Schiaretti, ¿qué tal? Javier Lukovic lo saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Digamos, ¿hay algo de la dinámica de lo que está sucediendo en el mercado interno que tiene que ver o es correlato o es contracara de lo que está pasando con las exportaciones de carne? No, son dos hechos independientes. Cuando digo que son independientes, yo te hablé de problemas climáticos. Sí. Creo que la primera vez que la responsabilidad no es la política, sino es el clima. Y en cuanto a las exportaciones, ahí sí tiene que ver la política. También tiene que ver el clima. En Estados Unidos hay una sequía muy fuerte, está cayendo la producción de carne, está cayendo el consumo de carne en Estados Unidos, y esto es lo que hizo que Trump no es que sea bueno con Milei y le dé 100.000 toneladas de carne a Latinoamérica, no. Trump lo que quiere evitar es que le aumente el precio del consumo de carne. Y entonces lo que ha hecho es, te voy a dar me olvidé de un datito que te va a servir. Sí. Los americanos consumen el 60%, mejor dicho, 60 kilos de carne por habitante y por año, de los cuales el 70% es carne vacuna, es hamburguesa. Pero la hamburguesa tiene una normativa prácticamente internacional, que es que no puede tener más del 22% de grasa. Sí. Y la carne norteamericana tiene, en un animal común, 33% de grasa. Entonces Estados Unidos tiene que salir a comprar carne, no solo para reponer la carne que no está produciendo por la sequía, sino para poder bajar el tenor graso de sus hamburguesas. Entonces mezcla carne india, que son cebúes, mezcla carne brasileña, que también es una mezcla con cebú, y mezcla carne de vaca argentina, y entonces dejamos de venderle un poco de carne a China y le vendemos a Estados Unidos a mejores precios. Pero esas operaciones no restringen la oferta interna y con eso contribuyen a la suba en el precio acá en la Argentina de la carne, usted dice. Exactamente. ¿Por qué? ¿Porque son otros cortes? ¿O porque el volumen no es tan representativo de lo que se consume acá? La oferta para el mercado interno ha caído muchísimo por problemas climáticos, que creo que no te comenté. En el 23 tuvimos una sequía muy fuerte de 4 meses. Sí. Justo en el periodo en que la vaca tiene que comer mejor, porque la vaca es el momento en el que la vaca produce su óvulo. Si la vaca está mal alimentada, la vaca no produce el óvulo, y si no hay óvulo, no hay ternero. Claro. Sí. Y entonces, si tomamos los últimos 3 años, primero 4 meses de sequía, después inundaciones en el 24 y 25, 3 millones de hectáreas inundadas en el 24, 5 millones de hectáreas inundadas en el 25. En la misma época hicieron que la relación vaca-ternero bajara muchísimo, y entonces la oferta de carne en el mercado interno ha disminuido. Eso es lo que hace que el precio de la carne vacuna haya aumentado. Esta es la primera vez en muchos años que ando en el sector que no se puede echar la culpa al Estado. No al Estado, sino a los políticos que manejaban el Estado en ese momento. Claro. Martín.
Schiaretti, buenas tardes. Martín Pique lo saluda. Interpreto a partir de todos estos argumentos, incluso con datos climatológicos, situaciones impensadas como la sequía y bueno, todo lo que afectó justamente al ganado vacuno, que su, si se quiere, mirada es que debe autorregularse por la oferta y la demanda el abastecimiento local de carne vacuna. Le pregunto puntualmente porque experiencias del pasado pedían o preveían reservar algunos cortes con precios populares, una cierta cantidad de toneladas para abastecer el consumo interno y el resto destinarlo a la exportación. ¿Ese modelo para usted no es necesario o conveniente aplicarlo? Le pregunto porque por otro lado parece haber una transferencia, un cambio de consumo, y uno culturalmente, y también por gusto personal, porque es más rica la carne de vaca para mí que la carne de cerdo o de pollo, y está perdiéndose esa tradición de aquel asado de vacío, tira de asado y achuras, ¿no? Se está perdiendo, pero lo que yo, ¿cómo se llama? Intenté recalcar es que este año no ha sido la política, nadie estaba pretendiendo, claro, este año sí, pero defender la mesa de los argentinos, claro, como ocurría en alguna época, y esa defensa de la mesa de los argentinos nos llevó a reducir el stock 12,5 millones de cabezas por una política absolutamente equivocada. O sea, o es la reducción del stock por aplicar esas políticas o no aplicar nada y que bueno, si hay que destinar casi toda la producción a la exportación, o sea, no hay término medio, según su mirada. No, a ver, te estás equivocando. Bueno. Estás teniendo un prejuicio. Claro, por eso le pregunto. Muy común entre los argentinos. Sí. Se supone que nosotros consumimos menos carne porque exportamos más. Y yo te digo que en el mercado interno se consume entre el 60 y el 80% de la carne que produce la Argentina. Solo se exporta entre el 20 y el 25. Entonces, por eso te hablaba de prejuicio. Es un prejuicio de alguna clase política que hablaba de que los productores andan en 4x4, como si fuera un lujo andar en una 4x4, cuando es una necesidad. Si vos no andás en una 4x4 no te movilizás, no llegas al campo, porque la infraestructura del país está muy deteriorada y con días de lluvia de 50, 60 milímetros es imposible moverse. Sí, no hay obra pública, difícil mantener los accesos a los campos en buen estado. Bueno, muchas gracias, Schiaretti. Miguel Schiaretti, gracias. Me quedé pensando que el tema son los que andan en 4x4 en la ciudad, por ahí. Por ahí es porque tienen un solo vehículo, pero yo sé que soy del sur allá, imagínate en las zonas petroleras, las camionetas, claro. Si no vas en camioneta, claro. te quedás enterrado. Miguel Schiaretti, muchísimas gracias. Espero que haya un buen asado para los partidos de fútbol. No sé si hoy, porque todos volvemos de trabajar, pero los próximos. Gracias, Esperemos que sí. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, explicando, según su modo de ver, yo estaba leyendo, mientras que algunos diarios, por ejemplo Infobae, decía que el cambio de consumo era también por una cuestión del bolsillo de los argentinos. Sí. Yo, en mi caso, hablo por mí, compro más cerdo porque a veces, por ejemplo, la otra vez tenía invitados a comer. El matambrito es rico. Sí, matambrito cerdo, sí. Pero se van apareciendo en un contexto como más restrictivo, van apareciendo, uno se las rebusca, claro, van apareciendo opciones. Y yo compro el pechito y le pongo, claro. ¿cómo se llama? Mostaza, es para no decir la marca. Claro. Mostaza, por ahí un poquito de cerveza, lo haces despacito al horno. Sí, solomillo. También. Claro, pero esos son platos que no son de parrilla, de hacer algo a la parrilla. El ritual de la parrilla era... Claro. Es que el cerdo en la parrilla, bueno, hay que... 2-0 Francia. Hay que tener cuidado para que no se seque. En el caso de un buen asado en los buenos tiempos, tenía que tener morcilla, chorizo, molleja, que se encarece bastante, vacío, tira de asado,
y alguna cosita Y más. un pedacito de Una, lomo, si una querés, como proboleta, mucho. una proboleta, Proboleta tenés- verduras asadas. Proboleta, el otro día compré una barata, chicos. El aceite que le salía Ah, sí. quedó ¿Tenés, parecía tenés frita. proboletera o la Sí, ponés directo en el... esa de hierro. Sí, claro. Pero quedó, parecía una sopa de proboleta. Dije, esto con Sí. razón era tan barato. Claro. Sí. No. Y después una cosa que Lo compro barato sale caro. en el supermercado del señor Te Conozco, compro bife americano, porque no todo el mundo tiene el bife americano. Mm. Pongo en una bandejilla, en una fuente ¿El bife de americano vidrio. es el que tiene el hueso? No, sin nada. Ah, sí, no, ok. Y tiene poca grasa. Bueno, pongo eso, le corto una cebolla, le tiro un ajo, le pongo un papel metalizado arriba de la... Por ejemplo, una de esas de vidrio, no una asadera, en una que puede ser Una como una fuente. budinera, una fuente de vidrio. Sí. Y también me iba a salir la marca. Y luego despacito, después se desarma. Se me está dando no sé qué van a comer Y lo hoy a la mismo noche, osobuco. pero qué ganas de comer algo Les carnívoro. estoy tirando cortes de 15.000 pesos. Claro. como Sí, sí, para- sí, no, Y aparte el invierno también se presta para... ¿Se acuerdan que en la época del gobierno de Macri, en los diarios salía y había como una ironía que era adaptándose al ajuste? Eran Claro. Sí, consejos. militando el ajuste. Militando el No, ajuste. Ahí está, pero era militando el el- ajuste. Consejos eh, para gastar menos. Claro, o era la nueva... porque La el nueva título moda era oler la comida pero no comerla. No, era la nueva moda, vuelve el camping, vuelven las vacaciones Sí, en camping, claro, la aventura de irte a un Sí, sí. en carpa. ¿no? Claro, claro. Como que tal las cual. familias para Sí, encontrarse con la naturaleza. No, porque no nos da el cuero. claro. 2-0, Francia. Venía, dijimos, ¿qué pasa en este mundial? ¿Qué pasa con Francia? Bueno, Che, no me acuerdo yo que le puse en el pro del streaming. un candidato que ratifica los títulos, como Alemania la otra vez con Claro. Curazao. Claro. Bueno, pero España, el meme ese de Adorni que mandaste, es muy bueno. muy bueno, Que, chicos. sí, que apostó todo a Cabo Verde. Claro, Sí, sí, sí. apostó todo y Se por encontró eso, un claro, pendrive y una apuesta por Cabo Verde. Claro, 1748, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Espérate, ya que hablamos de fútbol, juega la Argentina, miralo en los Patriotas, hoy a las 22, podés venir antes, obvio, pero podés ver en pantalla gigante Argentina-Argelia por la Copa del Mundo 2026. Hay una promo en el salón, 2x1 en tragos, con cada Sí. gol de Argentina. Y después tenés promo. Mirá, te voy a decir otras que no te dije antes. La promo 2 es musa con jamón grande, ¿no? Más 2 fainá, 35.200. Y la napo grande, más 2 fainá, 31.500. Yo te digo, a mí que me gusta la de mozzarella por 23.000 pesos, una de musa grande y 2 fainá. Sí. Está Comemos, bien. en mi casa comemos mínimo 3 personas con esta, ¿eh? El teléfono Es para... el testeo de Sí. la pizzería buena. Si la de Musa es rica, Claro. para arriba todas mejor. Claro. Reservas al 11 53 22 67 69. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
amanecer. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Doble fondo. Con Analía Argento, Javier Berkovich y Martín Piqué, de 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. Y a medida que pasan los minutos, cada vez hablamos más de fútbol y menos de política, pero es por hoy, es por hoy. Martín Piqué está nivel nervios. Sí, nervios. ¿Estás nervioso, no? Sí, obvio. ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Clarín? Claro. ¿Qué pasa, Martín? Me diría alguien, ¿no? Leukovic, Yo todavía estoy estás? bien. Claro. Y aparte, bueno, también, el Mundial pasado perdimos el primer partido y salimos campeones. Quiere decir que... Yo les voy a decir algo pero para bajar las expectativas. Salvo Brasil con Pelé, ninguna selección de ningún país repitió 2 mundiales seguidos. Salvo Brasil con Pelé. Bueno, y era ser Pelé, la selección Argentina brasileña con Messi. de oro de las mejores épocas Claro. de Pelé. Yo el otro día que lo entrevistamos acá al decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Sí. ¿Se acuerdan que lo entrevistamos? Bueno, escribió un libro en coautoría sobre las matemáticas y el fútbol. Esperá que me acuerde el libro, ¿cómo se llama? Sí. La pelota, no, ese es otro. Y tienen un sitio. Ah, mirá. Un sitio donde... Porque te iba a decir, la pelota no dobla es de Pasarela, la pelota no se mancha es de Maradona. Claro. ¿Este cómo es? No, las matemáticas no se manchan, me parece. Ahí A va. ver, espera. Bueno, Igual el fútbol, diría un periodista deportivo fallecido y muy famoso, es la dinámica de lo impensado. Dante Panzeri. claro, los datos no se manchan. Ahí va. Fútbol y matemática. Guillermo Durán es uno de los autores de este libro y ellos tienen... Muy buena entrevista que hicimos en ese momento. me acuerdo. Claro, nosotros lo entrevistamos a Durán por el paro y la ley de Sí. financiamiento Y universitario. él Bueno. contaba todas las iniciativas de la universidad. Bueno, por ahí lo podemos llamar en estos días. Con Waldemar Iglesias escribieron un libro sobre fútbol y matemáticas, está bueno para los pibes. Claro. El problema es que ellos también tienen un sitio donde hacen pronósticos, análisis y demás. Bueno, igual el resultado de España me hace dudar de las matemáticas, porque ellos tienen a España entre los 2 primeros en este sitio. Claro, bueno, también una cosa es pronosticar. Yo creo que pronosticar partidos es absolutamente imposible. Sí. O sea, si no, con las un nivel apuestas muy alto de deportivas certeza. ganaría mucha Claro. gente. mucho Pero después dinero. pronosticar por ahí campeones mundiales, ahí ya a priori por ahí
Lo que 2 o pasa 3 que equipos y ellos no lo que sale de hacen ahí. es probabilidad, por ejemplo, con los penales, con dónde los van a patear. Bueno, Claro. vieron el resultado muy abultado de Estados Unidos sobre Paraguay. El Sí. director técnico de Estados Unidos es argentino, es Mauricio Sí. Pochettino. Ujú. Utiliza un programa, una aplicación de inteligencia artificial aplicada al fútbol, que si quieren, en estos días que vamos a estar hablando de todo y aparte de fútbol por el Mundial, podemos indagar, porque es muy interesante las cosas que en tiempo real le va informando, y aparte aprovechando los cooling breaks, las pausas para hidratación, Sí. los reúne a todos los jugadores. Vieron, apareció la foto de Pochettino convocando a todos los jugadores de Estados Unidos con era una igual a la tuya, Sí. la marca de la manzanita, la notebook, y mostrándoles esa aplicación. Bueno, 17:59, nos estamos yendo. Sí, ¿sabes qué? Nosotros hoy nos rajamos porque Sí. hay que hacer todo, porque antes de las 10 de la noche hay que estar en casa o en el lugar donde vayas a ver el partido. Hay uno que está re enojado. Descontó Senegal. 2-1. Bueno, siguen ganando, che. Sí, Mbappé pidiendo tranquilidad. Mbappé, Sí. claro. Porque ¿cuánto le falta? Minuto No, 90. faltan 2 minutos. sí, Bueno, un pero poquito. viste que en el último minuto a veces pasan cosas. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a todo el equipo de redes, y ya se nos va el programa. Gracias Martín Piqué, gracias Javier Leukowicz, acá con los mayores deseos de que a la Argentina le vaya bien. 3-1. Bueno. Mirá, gol de Francia. Pleno, un pleno. Porque vos habías 2 dicho goles que de iba a ser- Mbappé. 3-1. ¿Eso pronosticaste vos? Sí. Muy bien. Sí, otro gol de Mbappé. Sí. Van a ¿Qué decir hizo? que se perfila como estrella del Mundial. Mira, se perfila. Espera que todavía recién arranca esto. Bueno, muy bien Mbappé, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No sé, pero es su tercer Mundial. Tercer mundial, con la Tremendo. 10. Bueno, Una bestia. nos reencontramos mañana, esperemos que para festejar. Gracias a todos por estar ahí y vamos a Argentina. Chau. Chao. F.